Hermanos, bienvenidos al repaso de la lección de esta semana. Es una lección en la cual vamos a estudiar un poquito acerca de el orgullo y la arrogancia. El título de esta semana es Jugar a ser Dios. Pero antes de continuar, vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro, gracias por tu presencia con nosotros. Pedimos tu dirección, ah, que todo lo que estudiemos podamos retenerlo y practicarlo para estar más preparados cada día cuando tú vengas por nosotros, Padre. Gracias por estas lecciones que das a tu pueblo, porque a través de ellas nos mantenemos cerca de ti, y gracias por tantas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. La lección de esta semana enfoca los capítulos 13 y 14 del libro de Isaías. Y es una lección que enfoca el orgullo y la arrogancia, como dije al principio. Ahora, antes de entrar al capítulo 13 y 14, quisiera mencionar quisiera hacer esta pregunta, vamos a decir, ¿en dónde comienza el orgullo y la arrogancia, vamos a decir? En el capítulo 14, en el versículo 12 del libro de Isaías, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Imagínense nomás lo que está diciendo ahí Luzbel, que en realidad era dice Ezequiel, que en el capítulo 28 de Ezequiel, habla de que era el ángel más bello del cielo. Después de Cristo, él era la tercera persona más hermosa en el cielo, pero no dejaba de ser un ser creado. Y nos dice la lección algo bien interesante, cómo de alguna manera, no sabemos, entra el orgullo y la arrogancia a, a la mente de Luzbel, de Lucifer, y comienza a maquilar situaciones, eventos, para qué hacer, porque tenía todo el tiempo del mundo para poder ser igual a Dios. Ahora yo te pregunto, ¿es malo tener la ambición de ser igual a Dios? Podríamos decir que no, pero todo tiene un límite. Él quería ser solo él. Y que aún el mismo Dios lo alabara. Ese es el contexto que él pone en lo que llamamos ahora el misterio de la iniquidad. Cómo entró el celo, la arrogancia, la egolatría dentro de ese ser creado por Dios. Tú y yo, o tú o yo, ansiar ser iguales a Dios con sus límites no es nada malo. Yo quisiera tener la sabiduría de Dios. Quisiera tener la humildad de Dios.
andar como Él anduvo, porque vamos a entender una cosa desde un principio. Esta lección es entre Cristo y Satanás. El capítulo 12 de Apocalipsis ahí menciona aquella guerra entre las dos potestades, entre Miguel y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Y dice allí el capítulo 12, no vamos a entrar en detalle, pero dice el capítulo 12 de Apocalipsis, ahí se menciona la guerra en el cielo y cómo una tercera parte de ángeles vienen a ser desterrados del cielo, y él se pudo traer como comenzó a maquilar todo en su mente para ser igual o superior a Dios, pues convenció a muchos ángeles, a tal grado de que una tercera parte los hizo de su lado. Hablando de política, pensamos que la política es de nuestros días, pero no, la política comenzó allá. O sea, es eso que hizo él. Ahí vamos si leen un poquito detalladamente el capítulo 12 de Apocalipsis, ahí está cómo él es echado por ti. Y desde entonces, hermanos, la palabra de Dios dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y todos sabemos que a través de todos los años, él ha usado gobiernos, ha usado reyes, ha usado pueblos, naciones, para tratar de evitar que un remanente prosiga a través de todos los años hasta nuestros días. En el pasado promulgó decretos como para que se mataran a niños menores de 2 años, y entre ellos iba a ser Cristo, aquel bebé recién nacido. Usó ciudades como Roma, por ejemplo, que al principio todos alababan los milagros, la sabiduría de Cristo cuando predicaba en esos 3 años y medio que estuvo en esta tierra. Y cómo esa turba que al principio lo alababa, después lo crucificó. Satanás estaba detrás de las mentes de todo ese pueblo. Pero debemos tener en mente que siempre queda un remanente. Y cuando entramos ya ahora, para ya entender un poquito mejor de qué hablan el capítulo 13, pues habla en sí, Isaías está describiendo toda la destrucción. En el día domingo habla un poquito de la destrucción, de la culminación de lo que fue aquel gran poderío de Babilonia. Dice ahí, por ejemplo, que en el día domingo dice que en realidad Babilonia no siempre fue no siempre fue un gran poderío. La mayor parte de los años, desde los años 746 más o menos antes de Cristo, al año 628 por ahí, los asirios estuvieron dominando continuamente, sitiaron a Babilonia, creo que como 4 o 5 diferentes ocasiones. O sea, no siempre fue una ciudad grande como en la época de Nabopolassar, que fue el papá de Nabucodonosor. Él fue el que comenzó ya el gran poderío de lo que conocemos en el capítulo 13 y su decadencia como la Gran Babilonia. Entonces, el capítulo 13 es muy interesante porque describe en realidad esta profecía. Nos debe dar seguridad, hermanos, porque estamos hablando de que fue una ciudad que ahí está profetizado que terminaría en nada. Dice ahí en el día lunes que
Alejandro Magno la quiso tomarla con intención pues pensando que era una gran ciudad, pero se da cuenta que en realidad no tuvo que hacer nada. Ya estamos hablando ya del año 330, o sea, mucho después de cuando Ciro, rey de Persia, hizo el decreto para el exilio del pueblo de Judá, cuando fue el pueblo llevado los 70 años. Entonces, esta ciudad, según vemos en el capítulo 13, pues es profetizado por Isaías, nos dice que terminó en nada y que nunca más iba a poder ser habitada. Y eso se cumplió. Ahorita, en nuestros días, es un lugar desierto, básicamente. Y está exactamente como dice el capítulo 13. Que aves de rapiña y desierto será, pero nunca más volverá a ser habitada. Y eso nos debe dar seguridad y nos debe de dar en realidad, hermanos, nos debería dar seguridad por el hecho de que lo que Dios predice, lo cumple. Aquí está hablando, en esta profecía del capítulo 13, algo que se cumplió al pie de la letra. Isaías escribió esto en el año 700, más o menos, cuando él vivió. Pero todo lo que escribió sucedió hasta nuestros días hoy. En las lecciones pasadas vimos cómo el rey Usías, por ejemplo, en la lección 2, me parece, se corrompió. Es cuando fue el llamado de Isaías para ser el profeta de aquellos tiempos. Después el rey Acaz hace alianzas con otros pueblos en las siguientes lecciones. Y el asunto se puso peor todavía. Porque cuando haces alianza con alguien que no cree en lo que tú crees, con alguien que no sigue los preceptos de Dios, como en el caso de la alianza que él hizo que el rey Acaz hizo con estos reinos, pues fue por temor, por miedo, por inseguridad. No entendiendo que en realidad Dios está en control de las cosas. Y vemos ahí cómo en realidad el capítulo 13 y 14 nos deben dar, como dije, esa seguridad de que ahí habla de la arrogancia de Nabucodonosor. Del egoísmo de Nabucodonosor, del orgullo de Nabucodonosor. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. Es difícil discernir cuando una persona es orgullosa. ¿Quién iba a pensar, por ejemplo, que en el cielo, aquel ser que creado por Dios, Lucifer, fuera a ser una persona con orgullo, que de pronto fuera tan orgullosa? Ahora, cuando una persona es orgullosa, eso es muy peligroso, hermanos, porque si tú eres orgulloso, todo lo que tú haces, o todas tus decisiones, o todos tus planes, todo está bien. O sea, porque el orgullo te hace pensar que lo que estás tú
que como estás viviendo tu vida, como estoy viviendo yo mi vida, me hace pensar, el orgullo me hace pensar que yo estoy bien y que los demás no tienen la razón. Por lo tanto, es difícil convencerlos de lo contrario, porque según ellos están bien. Ahora, la elección habla de causa y efecto. ¿Por qué? Yo me haría esta pregunta. ¿Por qué Dios no destruyó a Satanás desde el principio? Cuando descubrió que en realidad estaba lleno de orgullo y de arrogancia. Porque ante otros mundos sería un Dios injusto. Y le dio una segunda oportunidad por tener, tanto como tú y como yo, el libre albedrío. Dice el deseo de todas las gentes que Cristo, cuando le estaba lavando los pies a Judas, dice que todavía esperaba que cambiara de parecer y que no lo entregara. Pero Dios le da secuencia a las cosas. Muchas personas llaman esto de otra manera. Pero Dios le da secuencia a las cosas porque aún puede ser que algún ser humano, por el libre albedrío que tenemos, pueda cambiar y buscar los caminos de Dios. Porque dentro de aquella gente mala que había en aquellos tiempos, había gente buena también. Y es en lo que Dios se enfocaba, es en lo que Cristo se enfocaba. Porque en realidad esta guerra de principados y potestades desde el principio es entre Cristo y Satanás. Entre principados y potestades. Y hay gente buena, había gente buena dentro de toda aquella maldad que había en aquellos pueblos. Rahab, por ejemplo, que ayudó a los espías en la batalla de Jericó. Una persona buena. Y hermanos, así Dios deja que las cosas sucedan. Dice ahí la lección que Dios no se alegra porque al final de los días, pues mucha gente muere. Él le da pesar que la gente no pudo llegar a comprender por su egoísmo y por su altanería o por su arrogancia. No pudo llegar a entender que el único Dios verdadero es solamente uno. Esta lección, hay tres cosas que debemos entender. Al final, lo que debemos entender es, número uno, que los juicios de Dios se cumplen, como ya lo dije. Número dos, que debemos tener seguridad. Esta lección nos debe dar seguridad de que tenemos un Dios victorioso. Tenemos un Dios de victoria. Porque al final de todos los tiempos nos vamos a dar cuenta cómo el enemigo de Dios está escrito ya en Apocalipsis, y si está escrito ya por revelación al apóstol Juan, es parte de los sucesos de Dios, así como se cumplió al pie de la letra la profecía de cómo decayó y en qué quedó finalmente aquella gran potencia Babilonia, originada por
tantas personas orgullosas, prepotentes. Así, al final de los tiempos, todas las profecías que están por cumplirse, que todavía no se cumplen, así como se cumplió esta, hermanos, se van a cumplir todas las demás. Y aquí en el capítulo 3 está hablando en realidad de la decadencia de esa Babilonia literal. Pero Apocalipsis habla de esa gran Babilonia espiritual. Y cómo Cristo a través de todos los años ha estado siempre al cuidado de su pueblo, tratando de que el enemigo de Dios, aquella guerra que comenzó en el cielo y ahora está alrededor nuestro, ese ángel satánico, al final dice Apocalipsis que será destruido. Esa Babilonia literal que vemos aquí en el capítulo 13 viene a ser algo escatológico al final de nuestros tiempos. El mismo concepto, pero ya no literal, va a ser lo que va a sufrir el pueblo de Dios en los últimos días. Así como el pueblo de Judá fue tomado, fue perseguido, fue sacrificado, fue martirizado, igual en los últimos tiempos, el pueblo de Dios vamos a sufrir persecución de todo tipo. La idea es mantenernos en las manos del Señor, estar cerca del Señor. Y si hacemos eso, vamos a tener en mente aquel exilio que al final de los 70 años, el pueblo regresa a su ciudad natal de Jerusalén. Y voy a terminar con el principio que viene siendo el versículo de memoria. Y ese pueblo que al final de los tiempos sufrió leyes de todo tipo. En estos tiempos, hermanos, estamos al final de los tiempos. ¿Cómo es posible? Voy a mencionar algo bien rápido ya para terminar. ¿Cómo es posible que existan en estos tiempos leyes de que al día número 14 se permite el aborto a partir de la concepción? No deja de ser un ser humano exactamente en la concepción. Pero son leyes que están cambiando el mundo. Y el orgullo está cada vez más en las naciones, en los pueblos, en los mandatarios, en las potestades de este mundo. Pero siempre hay un remanente. Y al final del tiempo, ese pueblo va a decir lo siguiente, el versículo de memoria con el cual termino, lo debía haber leído al principio, pero dice: He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías 25, 9. Hermanos, que ese sea el sentir de cada uno de nosotros y que esa Babilonia literal que vino a quedar en nada y que fue transportada en una Babilonia en Apocalipsis, en una Babilonia ya no literal, entendemos el final. Al final la victoria será del pueblo que regresa finalmente a su tierra natal, Jerusalén. Y espero que tú y yo estemos allí en esa ciudad y que cantemos el cántico que está en el capítulo 26 del mismo Isaías y el capítulo 25. Que el Señor nos bendiga y que esta lección
nos haya podido ayudar a entender un poquito más toda esta historia que hay. Pues estamos hablando, esta lección habló de casi 3 siglos de historia del pueblo, pero al final Cristo será el vencedor. Que el Señor los bendiga y vamos a tener una palabra de oración. Padre, gracias por tu bendición, por tu dirección, que cada uno de nosotros podamos entender mejor este libro de Isaías, que es un libro muy de mucha sabiduría para que podamos nosotros estar mucho más informados acerca de sucesos que pasaron y que nos da la seguridad de que así como sucedió todo esto en el capítulo 13 y 14, sabemos que todo tendrá su cumplimiento y danos esa seguridad para estar cerca de ti cada momento. En el nombre de Jesús. Amén.